principio de legalidad, también el principio de oportunidad, que no de oportunismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el debate se desprendió la posible falsedad documental de ese primer informe, que por cierto era vox populi en el juzgado de mi representado. Bien, y eso se desprendió de manera contundente, porque tanto Vanessa como Susana dijeron no, nos entrevistaron, nos dijeron que ya tenían hecho el informe, y no podemos decir, es que ha transcurrido tanto tiempo que han olvidado el hecho. No, porque en las actuaciones figura, presentado por la parte contraria, al folio 242, una entrevista que se les hizo en El País poco después de los hechos, y repiten lo mismo, y los tenían frescos y los tenían recientes. Bien, pues el Ministerio Fiscal en ese caso no se le ocurrió pedir testimonio o ver si ahí podía haber delito, pero sí cuando el secretario creyeron las partes, que el secretario había dicho que Loli, aquella funcionaria que está ahora en el puesto de Victoria, que es la que ha venido a declarar, que el secretario pareció decir que Loli le había comentado que lo había pedido Encarna. Entonces se levantó, como se dice en esta tierra, escopetado, a hablar con la secretaria, a ver si eso lo había dicho el secretario, como entiendo yo, presumo sin a lo mejor sin fundamento, que intentaba ver una posibilidad, un posible falso testimonio. Es decir, eso nos demuestra con qué acusación nos movemos, cuáles son los motivos que de contrarios alegan, y entiendo. Señoría, el Ministerio Fiscal ha mantenido el máximo respeto hacia la acusación, que interesaría que la defensa mantuviera el mismo respeto hacia el Ministerio Fiscal, no hablando de oportunismo y de cosas de ese tipo, sino de lo que vemos venir a defender. No, procuraré evitarlo. Yo lo hago porque entiendo que el Tribunal Supremo habla de las denuncias espurias o las acusaciones con intereses espurios. Lo hago en ese sentido, no en el sentido ni mucho menos personal, por eso hablo Ministerio Fiscal, no cito el nombre, pero me contendré, procuraré centrarme. Señor fiscal, está en uso de su derecho de defensa y ha hablado de un principio de oportunidad que todos conocemos. ¿A qué se refiere, no? Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Que una vez que emitieron este informe, los miembros del equipo psicosocial, un informe completamente irregular, repito, porque se hizo antes de ver a estas mujeres, que por cierto fueron ellas las que solicitaron ver a la mujer, pero en ningún caso vieron a la niña. Y a pesar de eso, tacharon en su informe observación personal. Bien, que habían visto a las mujeres, cosa que fue incierto. En segundo lugar, es un informe firmado por el gabinete, donde dicen, no, es que nosotros solíamos firmar con el gabinete. Bueno, pues en el juzgado de familia en Madrid es práctica habitual que yo creo que es práctica en todos lados, que no se puede firmar, el gabinete no es nadie, es como resoluciones que tienen que ir refrendadas por el secretario, no existe una firma conjunta del juzgado, tiene que firmar cada uno. Es más, los colegios profesionales, tanto de trabajadores sociales como de psicólogos, que es lo que vienen a establecer, que en esos informes se debe firmar por separado la parte que a cada cual le corresponda, porque un psicólogo no puede aseverar lo que le corresponde al trabajador social, y por contrario, un trabajador social no puede aseverar lo que le corresponde al psicólogo. Todo esto, ¿a qué lleva? A que ese informe no servía para nada, y era evidente en el juzgado que se había hecho, como la misma Encarna, cuando yo le pregunté a preguntas de esta parte, de si se había movido por motivos ideológicos, tampoco lo negó categóricamente, simplemente evadió la respuesta y dijo, no, es que a mí me pagan para hacer informes. Sí, no lo negó categóricamente y se lo dijo al señor magistrado. Entonces, en esa tesitura, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que un juez que pide un informe, que ve que no le hacen el informe, que ve que parece ser que tiene miedo porque es un tema donde hay dos personas del mismo sexo, pues lo deja en su despacho, que no se lo encadena, porque aquí se ha venido a decir que se aferraba a él, nunca estuvo encadenado. Y no solamente es que nunca estuvo encadenado, es que la propia señora Baños reconoció que sí, que fue 2 veces al juzgado, muy bien, y que habló con la auxiliar, pero nunca pidió hablar ni con el magistrado ni con el secretario. Y todos sabemos que cuando un asunto se atasca, los funcionarios normalmente no nos suelen contestar, hay que llorar un poco al secretario o al juez. Bien, no lo hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese expediente, en efecto, queda parado a ver qué es lo que se hace. Y en esa época es cuando entiende el magistrado y dice, bueno, vamos a ver, estas mujeres no han querido informar, y no solamente no han querido informar, me han reconocido que aquí hay motivos ideológicos. Claro, ¿esto qué es lo que lleva a pensar a cualquier persona? Cuando un perito no quiere informar sobre un tema, cualquier persona, por el sentido lógico, viene a decir, bueno, pues ¿será que no está claro el bien del menor? ¿Será que hay dudas? Bien, y ahí es cuando empieza a investigar la cuestión de inconstitucionalidad, que a preguntas de esta parte reconoce el magistrado que nunca jamás había presentado ninguna. 6 meses de un expediente parado para estudiar una cuestión de inconstitucionalidad no es demasiado. Entonces es en ese estudio cuando dice, bueno, vamos a hacer un segundo intento, vamos a pedir un segundo informe, que sea un informe en un papel. Y en efecto, pide ese segundo informe. Ese segundo informe, ¿cómo lo pide? Lo pide nombrando un defensor judicial. ¿Y por qué nombra un defensor judicial? Luego, cuando hable de los elementos del tipo, ya sostendré que el defensor judicial cabe en este tipo de procedimientos.
Pero claro que el magistrado entendió que existe un interés contrapuesto, es que no podía ser de otra manera. Vamos a ver, es que la madre biológica y la madre adoptante se habían mostrado a favor de esa adopción y el Ministerio Fiscal había informado a favor de esa adopción. Lógicamente tenían una idea tendenciosa, correcta, legítima, perfectamente legítima, que es que esa adopción era buena. Si precisamente el señor magistrado, el acusado, estuvo estudiando si esa adopción era buena o mala y había doctrina científica, y que luego no será muy importante, que decía que esas adopciones no eran buenas, lógicamente él pide un informe porque entiende que estas partes no pueden intentar probar eso porque ya presumen la bondad. Bien, nombra un defensor judicial. ¿Y qué pasa con el defensor judicial? Bueno, pues además de las incidencias que luego citaré al hilo de esta cuestión con referencia al informe, es que tenemos como muy importantes las declaraciones que aquí se prestaron cuando vinieron a deponer, por ejemplo, José Parra. José Parra deja claro que no decidieron, que fueron ellos los que decidieron esa cuestión, que había un defensor judicial, y cuidado, en la providencia donde se nombra defensor judicial, o en el auto, perdón, se dice defensor judicial para proponer prueba, la diligencia que estimen oportuna. No dijo para elaborar ningún informe ni de idoneidad ni sobre la evolución futura de la menor en esa familia homoparental. No decía nada. Fue José Parra quien reconoció a la primera pregunta que le hizo esta parte: si decidimos nosotros. Es más, se le pregunta, vamos a ver, porque ese informe después pues tiene ciertas lagunas que ahora comentaremos, y se le pregunta esta parte. Bueno, y no hubo una rebelión, que nosotros nunca hemos dicho, porque aquí de contrario se ha dicho, nunca hemos dicho que hubiera rebelión. Dijimos que José Parra dijo que hubo una rebelión. Él tampoco lo niega categóricamente, dice sencillamente, tengo yo en mis notas, no recuerdo haber comentado eso con el señor magistrado. ¿Qué quiere decir? Que lo dijo. Una cosa tan fuerte, tan contundente se recuerda. Él no lo recordaba. ¿Qué es lo que sugiere el señor magistrado? Dice, aquí estamos tocando un tema muy delicado, esto es, entre comillas, políticamente incorrecto y nadie se quiere mojar las manos. Todo el mundo se la lava. Pero es que es más, es que no contestan y se le pide un segundo informe que luego tendrá su calificación. Pero ¿qué dijo el siguiente que vino a deponer? Antonio Luz Elvira. Pues dice lo siguiente, que en un principio él no comprendió lo que se le pedía, que le llamó la atención, pero que después, cuando lo vio en detalle, pues entendió que era un tema novedoso, y como tal, le dejó de llamar la atención. Es más, vino a decir que había estudios contradictorios sobre la conveniencia de estas adopciones o no. Y recordemos que estamos hablando de un pedagogo que entiende de niños. Pero es que dice más, dice finalmente, a preguntas del Ministerio Fiscal, le dijo, bueno, nosotros queremos saber quién ordenó esto, porque aquí parece ser que esto se mueve en un ámbito nebuloso, que aquí nadie mandó nada. Y él vino a decir muy gráficamente, pues yo a veces pienso, si yo me lo imaginé, porque a mí no me consta que lo pidiera el juzgado. Claro que lo imaginó, y de manera clara y evidente. Y es más, se dice, bueno, es que el segundo informe, se nos comenta, ¿por qué no se dictó el segundo informe? Y nos dicen todos, contradiciéndose, bueno, es que eran cuestiones personales, eran cuestiones con una carga ética muy fuerte, pero nos dice el señor Elvira, no, hubo una primera reunión sobre esa ampliación de informe y luego vamos a seguir reuniéndonos. Bueno, vamos a ver, si tan claro estaba que no era competencia de sus profesiones, no hubieran tenido más reuniones. Es más, porque estamos hablando, todos los que estamos aquí, intervenimos en actuaciones judiciales, y sabemos lo que es una actuación judicial. Muchas veces las partes piden, por ejemplo, un informe sobre la estructura de un inmueble a un aparejador, y el aparejador responde en 5 días y dice que no es de mi competencia, que esto usted necesita un arquitecto. Bien, si esto no hubiera sido de su competencia, tendrían que haber dicho, no es de nuestra competencia. No lo dijeron, y no lo dijeron porque en el fondo lo que había era un conflicto ideológico. Pero es que la propia letrada también, María Hernández, la letrada de la CARM, dijo que ella no le extrañó, dijo, no me extrañó, es que era una cosa novedosa, era una cosa nueva. Es más, nos voy a decir, pues yo no sé por qué lo pedimos, es probable que yo hablara con el juzgado, pero no lo recuerdo. Bien, todo esto nos ponía en evidencia que en efecto que se les ocurrió a ellos. Luego más adelante le pone Isabel Ruiz Polanco y viene a decir lo mismo, viene a decir, es más, viene a decir, no, alguna vez como excepción hemos hecho algo similar. Y esto entra en consonancia con lo que dijo José Parra. José Parra dijo en un momento, sí, en una adopción de cónyuge, una vez la audiencia provincial sí nos pidió un informe. Es decir, no era esto tan extraño, ya la audiencia provincial lo había pedido. Es más, mi compañero Mazón, cuando se preguntó a mi representado sobre la posible insubordinación, dijo en un comentario, lógico que se insubordinaran. Es decir, él admite la propia tesitura, la propia tesitura. Bueno, eso saldrá en las grabaciones. ¿Eso qué demuestra? Pues que en efecto que es creíble lo que nosotros sostenemos.
Pero a la psicóloga el Ministerio Fiscal constantemente preguntaba a todos. Yo entendía que esa pregunta a mí me beneficiaba y lo dejé ir hasta la última. Preguntaba a todos, bueno, ¿y usted alguna vez hizo algo similar? Y muchos decían, no. Y yo pregunté a Isabel Ruiz Polanco, bueno, ¿y usted hizo algo similar alguna vez con respecto a esta ley? ¿Por qué? ¿Porque era nueva? Y me dijo, sí, en efecto, la ley era nueva, claro, es que hace unos años, cuando nos entrevistaron, nos dijeron que ya tenían hecho el informe. Y no podemos decir, es que ha transcurrido tanto tiempo que han olvidado el hecho. No, porque en las actuaciones figura, presentado por la parte contraria, al folio 242, una entrevista que se les hizo en El País, poco después de los hechos. Y repiten lo mismo, y los tenían frescos y los tenían recientes. Bien, pues el Ministerio Fiscal, en ese caso, no se le ocurrió pedir testimonio o ver si ahí podía haber delito, pero sí cuando el secretario creyeron las partes, que el secretario había dicho que Loli, aquella funcionaria que está ahora en el puesto de Victoria, que es la que ha venido a declarar, que el secretario pareció decir que Loli le había comentado que lo había pedido en Encarna. Entonces se levantó, como se dice en esta tierra, escopetado, a hablar con la secretaria, a ver si es el principio de legalidad, también el principio de oportunidad, que no de oportunismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el debate se desprendió la posible falsedad documental de ese primer informe, que por cierto era vox populi en el juzgado de mi representado. Bien, y eso se desprendió de manera contundente, porque tanto Vanessa como Susana dijeron no. Hacia la acusación, que interesaría que la defensa mantuviera el mismo respeto hacia el Ministerio Fiscal, no hablando de oportunismo y de cosas de ese tipo, sino de lo que podemos venir a decir. No, procuraré evitarlo. sí. Yo lo hago porque entiendo que el Tribunal Supremo habla de las denuncias espurias o las acusaciones. Eso lo había dicho el secretario como, entiendo yo, presumo sin a lo mejor sin fundamento, que intentaba ver una posibilidad, un posible falso testimonio. Es decir, eso nos demuestra con qué acusación nos movemos, cuáles son los motivos que de contrarios alegan, y entiendo. Señoría, el Ministerio Fiscal